continuamos con más y ahora a tratar el tema que dejamos ayer pendiente, que lo abrimos en realidad. El día de hoy en Sala Legal nosotros vamos a tratar sobre la pensión alimenticia de las personas de tercera edad, quienes son aptos para poder recibirlos y por supuesto qué es lo que se tiene que hacer. Queremos dar la bienvenida al abogado Leonardo Tipán Valencia. Se encuentra junto a nosotros el vecino legal, que también es nuestro amigo legal, ¿no? Claro que sí. Vecino, amigo, pana legal. Buenos días. Ayer precisamente hablábamos de este tema, de las personas que pasan los 65 años para poder recibir esta pensión. Cuéntenos un poquito. Personalmente nunca lo había escuchado, así que bueno, tenemos curiosidad de saber de qué se trata, cómo aplicar, quiénes son las personas que pueden aplicarlo. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Cari, Martín, mi querido Esteban, y a nuestros vecinos y vecinas que nos están mirando en este momento. Efectivamente, a veces no sabemos cómo es la situación de una pensión para un adulto mayor. Pensamos de que ya mucha gente dice cumplió ya su fase de vida y ya está ahí, gracias, quedó mi abuelito, mi papá, mi mamá y listo, pero las cosas no son así. Les comento, hay la ley orgánica del adulto mayor. Esta ley orgánica del adulto mayor no es que es recién, esto está promulgado desde el 2009 y que permite a que un adulto mayor a partir de los 66 años tenga un derecho a una manutención. No es ya la situación de que ya está jubilado y voy a dejarle allí. ¿Pero dónde viene esa manutención? La manutención viene de la familia. ¿Cuáles son la familia? En ellos, por ejemplo, son directamente los hijos. Los hijos, las hijas que gocen obviamente de una estabilidad económica moderada para que sustenten a sus padres. Ahora es la situación, muchos padres han venido a mi despacho y me han dicho, doctor Tipán, ¿sabe qué? Mi hijo no me da ni un centavo. ¿Qué puedo hacer en estas situaciones? Me mandan, inclusive, a veces les mandan a trabajar. Les mandan a hacer limpiezas de casas, de oficinas y quieren ganarse la vida de esta manera. Pero a nuestros vecinos y vecinas que nos escuchan en este momento, las personas adultas mayores, les damos que hay un derecho que sí les ampara. Ese derecho es a que si su hijo o su hija no puede, no le da voluntariamente una manutención, no le ayuda, usted, mi abuelito o mi abuelita, puede plantear una demanda de alimentos. Y ahora sí, no como lo que ayer pasábamos, que hablábamos con respecto a los alimentos congruos al cónyuge. Aquí sí está estipulada una tabla de pensiones como los niños, niñas y adolescentes, donde se puede establecer que el juez fije una pensión conforme a los ingresos del hijo o hijos. O hijos, o sea, entre hijos todos los hijos tienen que pagar algo, imagino. Correcto. ¿Por qué? Porque puede ser que un hijo diga, no, yo tengo, es verdad, mis hijos, mis hijas, tengo familia, pero se puede demandar a los hijos en caso de que no tenga uno la posibilidad económica para sustentar al abuelito. Tomando en cuenta de que en una demanda de alimentos para una persona adulta mayor, se debe probar justamente al juez cuáles son los ingresos que tiene el hijo o hija. ¿Cómo es esto? ¿Cómo probamos? Es con respecto a los oficios que se le pide al juez y el juez obviamente nos despacha y se manda a la empresa, se manda a los oficios al IES, se manda al registro de la propiedad y así podemos indicar qué tipo de bienes tiene para poder pasar una pensión de alimentos. De acorde a ello, el juez se fija una pensión, la pensión mínima. Aquí ya se toma casi, los adultos mayores es como una pensión de un niño, niña o adolescente. Entonces allí se va fijando una pensión, el mínimo es de $140. Abogado, pero ¿en qué caso se da esto? En caso de que, qué sé yo, el adulto mayor no tenga una Montepío, que no tenga una afiliación de, una jubilación del Seguro Social, que tenga algún requerimiento médico especial, una enfermedad terminal. ¿En qué casos podría un adulto mayor pedir a un hijo o a varios hijos? Esto, ¿cómo funcionaría esto? Excelente pregunta, mi querido Esteban. Efectivamente, cuando la persona adulto mayor no tiene ingresos o de pronto no tiene un sustento, cómo vivir, cómo tener un techo donde él permanecer, allí es, porque hay personas, hay que diferenciar, que hay adultos mayores que tienen ya su jubilación
ya gozan, por lo menos tiene una jubilación, de pronto le ayuda a sostenerse. En este caso ya no. En este caso no, son los adultos mayores quienes están justamente sin un techo, sin alimentos. No sé si tú has visto en la calle, Claro, están sí. vendiendo caramelos, llegan a vender cualquier cosa. Y cuando tú les preguntas, dice, lo que pasa es que no tengo. Y a veces uno también dice, le colaboro. No me entregue, pero le colaboro. Entonces, ellos son los que pueden pedir el derecho con respecto a la enfermedad. Porque también la enfermedad, inclusive, hemos tenido casos de que no les cubre ciertos seguros y los costos de enfermedad son más altos. Pero allí la pregunta viene, se vuelve ya más neural. Como si la persona, adulto mayor, está hospitalizado, ¿cómo reclama? Son una de las circunstancias que a veces pasa, pero puede dar una procuración judicial al abogado para que le represente. La procuración judicial no es para comprar, vender nada, sino es solo para representar en el juicio, en el derecho de alimentos, de sustento para pagar un hospital, las medicinas, lo que necesita. Inclusive, en la época de pandemia se dio unas situaciones muy trágicas. Hospitales obviamente se quedaron con obligaciones y tenían que cobrar a los hijos. Y los hijos vuelta decían, yo ya no tengo, porque ya murió. Entonces, son hechos de que realmente son muy neurales. Por eso a nuestros abuelitos, abuelitas, les decimos que hagan a tiempo, que puedan primero asesorarse, hacerlo de manera ética, profesional y saber la realidad. ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que sí le permite pedir esta pensión de alimentos? Y ahora, abogado, ¿qué es lo que sucede si ya se hace esta pensión de alimentos, el hijo tiene que entregar y al igual como sucede con los hijos pequeños o para las mamás, no paga? ¿Qué es lo que pasa ahí con el hijo que no paga? Bien, si es que en este caso no paga, se pide igual al juez el incumplimiento, que se puede inclusive ir a solicitar el apremio personal. Ah, sí, sí puede pasa. ir detenido como cualquier persona va detenido por apremio personal, por haber incumplido más de 2 pensiones de alimentos. Cuéntanos un poquito el tema de las tablas. ¿Cómo son las tablas? ¿Cómo se saca esas tablas y los precios mínimos y máximos a pagar? Y algo para complementar el interrogante de Martín, perdón, doctor. ¿Esto se podría dividir entre hijos? Es que este adulto Ajá, ¿y cómo mayor se divide? tiene quizá 3 hijos, este monto se divide para 3 O o si uno- cada hijo debería poner ese monto. ¿Cómo funciona? O si un hijo le está recibiendo al adulto mayor en su casa, también tendría que pagar como el resto. O sea, son muchas... Claro, son 2 Ajá. puntos. El uno vamos a desmembrar. Si es que obviamente aquí, ¿qué es lo que pasa? El abuelito, la abuelita va a saber quién le puede económicamente ayudar. Sí, capaz que va a decir, mi otro hijo no puede. Ve, abogado, de pronto la otra persona está igual que mí, acompañándome sin tener nada. Entonces, se hace la presentación de la demanda con el hijo que tenga la posibilidad económica La mayor de ayudar. posibilidad económica de ayudar. Sí. Si es que hay más hijos, se puede tratar de demandar a todos y solicitar que, ejemplo, se pueda cada hijo pasar una pensión de alimentos, qué sé yo, el Porcentual, uno de claro. $100, sí, un porcentaje cada uno. Uy, De Dios mío, esta pero esto manera- puede causar muchos conflictos entre hermanos y resentimiento, Pero- entonces no se maneja correctamente. Pero el punto es que tomemos en cuenta de que también esta ley orgánica del adulto mayor Es le para el adulto, ampara al es para adulto ampararlo, mayor. ja. No es para beneficio de otros, sino es para el adulto mayor. Aquí tenemos preguntas de nuestros televidentes y dice, buenos días, Cari, Martín y Estevitan, por favor ayúdeme preguntando al doctor qué pasa si el hijo trabaja fuera del país en una empresa legal. Ujú. Si está, por ejemplo, fuera del país, en este caso igual toca hacer una demanda y hacer un trámite que se llama un exhorto allá a la embajada del país en donde se encuentre para que se le pueda citar, indicar de que hay una demanda de pensión alimenticia del adulto mayor y de esta manera él pueda tener que contestar a la demanda para responder, tomando en cuenta que si se encuentra en el exterior hay posibilidades económicas para ayudarle a su padre o a su madre, pero en muchos casos lamentablemente no se dan. Entonces sí decimos a nuestros abuelitos de que puedan ellos plantear una demanda y no es porque no le quiera al hijo o a la hija, sino por el hecho mismo de que está haciendo prevalecer su derecho. Aquí tenemos igual lo que le mencionaba antes, abogado, y si nunca paga y ya tengo el acuerdo, o sea, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es el paso que tendría que dar? Perfecto, solicitar al juez primeramente una liquidación
de pensiones alimenticias del adulto mayor atrasadas. Se hace un cálculo, el liquidador inclusive va a calcular, te cuento Martín, los intereses. O sea, viene con los intereses que no he pagado. Con los intereses que no ha pagado. Se va a Ay, perdón. calcular. Sí. Y de esta manera poder justamente solicitar, en caso de que no pague, se puede solicitar el apremio personal. Wow, aquí tenemos una pregunta. Dice, buenos días, soy un televidente que no me pierdo su programa. ¿Y qué pasó? Dios mío, ¿qué pasó? Tantas Creo que me preguntas. lo borró ahorita. No sé qué pasó. Pero Y era claro. una buena, no, es que era una muy buena pregunta, Keru, porque decía qué es lo que sucede si el papá nunca veló por su hijo, nunca hizo absolutamente nada por él. De hecho, le dio el apellido ya porque le tocó y los padres ahorita le ausentes. está pidiendo. Los famosos y ahorita, padres ausentes claro, que después y aparecen. ahorita sí le está pidiendo. Excelente difícil pregunta. de Y sabes que de comprobar. nuestros vecinos estas preguntas son espectaculares porque en la realidad sí nos ha pasado jurídicamente, hemos tenido que desheredarles. El padre puede desheredar al hijo, quien no se ha preocupado durante años y puede desheredarlo y de esta manera el trámite se lo hace un trámite especial y cuando fallece el causante absolutamente no tiene derecho de ningún tipo Pero de cuando es herencia. al revés, ¿sabe? Como lo que contaba. O sea, mi padre siempre estuvo ausente, nunca lo conocí. De repente ya en la tercera edad viene y me Claro. cae con una demanda a mí. Y digo, papá, pero si tú nunca me pusiste para un pañal, nunca estuviste conmigo, y ahora sí te Solo tengo que tengo el pagar. apellido. Ajá, solo tengo el apellido. ¿Qué puedo hacer ahí? O la ley no Un poco reconoce difícil eso. de comprobar. Bueno, es que hay un tema. Recordemos de que si tengo el apellido, por ende soy hijo. Te justifica, aunque Por haya más de dicho malos que padre, ni buen por más- padre, ajá. exacto, que ni por más que te haya dejado abandonado, que te haya dejado a un lado, es padre. Y si el padre quiere, obviamente, hacer prevalecer su derecho como adulto mayor, más que seguro va a tener que, obviamente, plantear una demanda de alimentos. Tomando en cuenta ¿Qué tan que, común es esto? ¿sabes qué? La mayoría a veces de 10 casos se han dado 3. Porque a veces muchos papacitos, ¿qué es lo que dicen? Es que es mi hijito, me da pena, Claro, no no. quiero demandarle, se va a enojar conmigo, me va a venir a hablar, me va a insultar. Entonces, como se sienten indefensos, se sienten como unos niños que están allí. El padre sin se querer. siente protector Entonces, siempre. Y claro, proveedor. padre y madre entonces, también, es sí. uno de los dolores que ellos tienen. Pero no es un trámite complicado porque, mira, tú encuentras un formulario en el Consejo de la Judicatura, se llena, se solicita allí, obviamente, qué es lo que estoy pidiendo. Inclusive, no es necesario la firma del vecino legal, pero ustedes encuentran la página en el Consejo de la Judicatura, llenan el formulario y de allí se plantea la demanda y se hace prevalecer el derecho. Buenos días, una pregunta. ¿Qué sucede si no cancelan? Ya vemos hijos que lo estamos ayudando y cubriendo con lo que no pagan. Me imagino que se refiere a los hermanos, ¿no? Que no cancelan los hermanos. Ya vemos hijos que estamos ayudando y cubriendo lo que no pagan y la vida de mi padre ya llega a su fin. Claro. En este caso, por ejemplo, a los hijos del adulto mayor, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Su papacito o su mamacita se encuentra delicada de salud, deben ustedes nombrar un procurador. ¿Cómo se llama esto entre hermanos? Ejemplo, si son 5 hermanos, de los 5 ejemplos, los 2 pasan la pensión alimenticia a su padre. Entonces, ustedes pueden justamente hacer una procuración judicial y se demanda a los 3 que no están pasando la pensión alimenticia, haciendo prevalecer el derecho de los padres. Eso es importante a nuestros vecinos que tengan conocimiento. Buenos días, chicos. No me saquen en pantalla, por favor. A mí una de mis hermanas me hizo denuncia por mi difunto padre cuando yo era quien les mantenía. Mi papá ya falleció. ¿Esa denuncia también prescribió? O sea, ¿sí ya prescribió? Bueno, las denuncias prescriben siempre y cuando, como dice, con el fallecimiento del causante. Allí se extingue. Inclusive, una pensión alimenticia a un padre también se extingue, es decir, se termina cuando fallece ya el adulto mayor. Allí ya se cesan también una pensión alimenticia. A ver, aquí dice, buenos días, abogado. ¿Qué pasaría si yo estoy pasando la pensión a un hijo? ¿Sí le puedo pasar a mi madre que es un adulto mayor o no se puede? A ver, si está pasando a su hijo es una cosa, pero si está pasando al adulto mayor es otra cosa. O sea, De manera indistinta, usted tiene que diferenciar qué es lo que es un hijo y qué es lo que es un adulto mayor, tomando en cuenta que el adulto mayor, como les mencioné, tienen los derechos como de los niños, niñas y Son adolescentes. Pero, seres pero vulnerables, digamos, si es que es una persona que tiene un sueldo y de ese sueldo ya se saca una tasa para su hijo, ¿cómo se saca una tasa para el adulto mayor también ahí? Porque se vendría una reducción Claro. para ambos lados, porque claro, es complicado. Mira, te comento por la experiencia ya del caso.
se ha dado en estas circunstancias de que el adulto mayor es considerado, cuando hay un juicio de alimentos, se lo considera como una carga familiar. Ya. Entonces el juez, ¿qué es lo que hace? Hace como que fuera un juicio de alimentos de un niño adolescente y le calcula como que fuera el adulto mayor también otra carga familiar. De ahí rebaja y de ahí se pasa la pensión alimenticia al adulto mayor. Se hace un cálculo. Y ese cálculo, el juez, obviamente, en base a la tabla del Ministerio de Inclusión Social, establece una pensión para el adulto mayor. O sea, queda determinado ya como carga familiar. Y el adulto mayor también. Y, o sea, y en términos, digamos, ya de derecho de trabajador, cuando le toca recibir utilidades al trabajador, También cuenta como carga legal. Carga familiar. El adulto mayor sí. También viene a ser como carga familiar y recibe utilidades. Dicen, caramba. buenos días, hermoso programa. ¿Qué pasa si los hijos le damos alimento y dinero y cuando necesite estamos siempre ahí? Y a pesar de eso pone la demanda. Bueno, a ver, hay que justificar. Si es que por obvia circunstancia el abuelito o la abuelita estamos hablando que presenta una demanda a pesar que los hijos le están dando voluntariamente, puede ser que le entreguen en efectivo o lo mejor con lo que cuidados, recomendamos. pendientes, todo. Sí, entonces, pero siempre recomendamos más bien que ustedes lo puedan hacer no por desconfianza a su padre o a su madre, sino más bien hacer una transferencia para que quede una constancia, una mesada, qué sé yo, del mes de septiembre. Entonces, de su hijo, pero por ende va a salir la transferencia, que quede constancia. Pero si a pesar de esto el padre presenta una demanda del adulto mayor, deberá justificar con los depósitos que lo hizo anteriormente. Buenos días, una consulta. Mi tía es una persona de la tercera edad y tiene discapacidad. Está a cargo de mi madre, que también es de la tercera edad. ¿Hay cómo pedir pensión alimenticia a otros sobrinos o esto solo es con los hijos? Excelente pregunta, mi vecino. Efectivamente, en estos casos se puede demandar. Cuando los hijos no tienen posibilidades económicas, se puede demandar también a los familiares. Es decir, dice la ley, a los ascendientes. Puede ser del adulto mayor el hermano, la hermana, personas que puedan ayudarles a sustentar. Y si tiene discapacidad, mucho más, se puede extender una demanda a familiares dentro del núcleo del adulto mayor. Perfecto, dice, por favor no lo saquen en pantalla, yo tengo ese problema, mi abuelita nunca ha vivido con nosotros y ahora los lagartos de mis tíos le enviaron acá. Mi abuelita le dio $30,000 a uno y no quiere ni verle. Todo esto está recayendo en la salud de mi hogar. Pregúntele al doctor, el que recibió los $30,000 se hace el loco y eso vemos los que tenemos conciencia. No queremos hacernos cargo, pero la división no es igualitaria, todo recayó donde nosotros y vinieron los problemas familiares para ellos, mejor que se hacen los locos. Están esperando que mi abuelita muera para deslindarse de las deudas. Claro, cuando existe, por ejemplo, este valor que nos dice nuestra vecina de los $30,000 que ya le ha dado al hijo, el punto es que recordemos que entre padres no hay demandas judiciales de cobros, solamente lo que dice la ley es una pensión alimenticia al padre. Y bueno, sí. Ajá. Y el hecho es que aquí, esos $30,000, mi vecina, ¿qué es lo que le recomendaríamos? Si está teniendo problemas y no le quiere pagar, recomendaríamos que usted pueda, a través de un poder que le dé, hacer un proceso monitorio, se llama, para el cobro de ese dinero. Puede hacer un cobro de manera civil, porque en caso de fallecimiento de su mamacita, lamentablemente ese dinero quedó a beneficio de uno de los hijos. Y abogado, digamos, que alguien tiene la fortuna de tener padre y madre vivos todavía, ¿necesitan hacer solo una demanda o papá una, mamá otra? No, bien. El punto es, aquí se lo hace, porque recordemos, si están los dos vivos, pueden hacerlo en conjunto los dos. En conjunto. ¿Pero sería el doble? Como pareja. No, se lo hace, ejemplo, gana el básico, vamos a hacerlo así con ejemplos. Gana los $460. Papá y mamá, adultos mayores, demanda. ¿Y qué es lo que se va a plantear? Una demanda que se ponga a través del juez el básico de la pensión alimenticia. El básico será $140 que se lo haga. Eso debería ser. Perfecto. Bueno, se fue el tiempo. Mi querido vecino legal, muchísimas gracias. Abogado Leonardo Tipán, muy gentil por darnos todos esos tips para la gente que siempre está participativa. Muchas gracias. Y gracias por estar con Preferirnos. nosotros.